Tú y la ley. Un espacio para conocer tus derechos. Con expertos en opinión jurídica. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este programa Tú y la Ley, donde nuestro propósito es que ustedes conozcan sus derechos y acercarlos a los procedimientos jurídicos. Este programa es auspiciado por la Fundación Juan Pablo II. Soy Elena Castro, licenciada en Derecho, y les doy la bienvenida. Tú y la Ley, donde buscamos que conozcas tus derechos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este programa. Como recordarán, estamos en nuestra segunda temporada y lo que queremos es que estos programas sean un poco más prácticos y ya no tanto teóricos como eran antes, obviamente siempre buscando que ustedes sean los que entiendan los temas. Esta noche vamos a hablar sobre el embargo, que es algo muy temido por ustedes, entonces vamos a hablar de eso para quitarles un poquito ese temor que se siente cuando escuchan la palabra embargo. Me acompaña el abogado Jesús Enrique Castro Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es un embargo? Un embargo es una afectación a un bien propiedad de la parte demandada y siempre debe ser por medio de un procedimiento judicial. Muy bien. ¿Cómo es que se va a determinar que existe un embargo? Bueno, en primer lugar, el embargo nace en un procedimiento judicial. El embargo es una diligencia ordenada por un juez para que se presente a su domicilio y les haga un requerimiento. Esto se los hacemos ver porque muchas veces algunas agencias de las que prestan dinero o algunos despachos de cobranza van a las casas de las personas y los asustan diciéndoles que los van a embargar o que es un embargo lo que están haciendo, o personas que se dedican a hacer pues por ahí algunos movimientos ilícitos y llegan y dicen que es un embargo, pero la realidad es que no. Entonces queremos que sepan que siempre tiene que estar dentro de un procedimiento judicial, es decir, que tiene que tener un número de expediente, que tiene que ser la orden de un juez expresamente. Entonces, ¿cuándo es que va a proceder como tal el embargo? Bueno, el embargo procede cuando alguna persona firmó un título de crédito de los llamados pagarés, letra de cambio o cheques. El embargo procede formulando una demanda que se presenta al juez y el juez ordena la diligencia de embargo. Ordena que el personal del juzgado, una persona denominada actuario, se va a presentar a su domicilio primero para notificar y después para hacer la diligencia propiamente de embargo. Entonces, solamente cuando una persona debe es cuando se le va a aplicar un embargo. O sea, solamente cuando firmó un pagaré, que son estos títulos, bueno, ahí pueden ser de diferentes formas, pero el común es el que venden en la papelería, que compran ustedes y que firman. Entonces, ¿solamente en esos casos aplica o que en qué otros casos puede aplicar el embargo? El embargo también existe en procedimientos donde hay un juicio, por decir algo, un juicio de arrendamiento, pierdes el juicio y ordenan que te embarguen porque dejaste de pagar la renta. Otro tipo de embargo, pero ese no es un embargo en que desconozcas, ya sabes que tarde que temprano van a llegar a requerirte. Otro juicio en el que sí se desconoce es en materia de alimentos. Primero te embargan y después te notifican que debes alimentos. Otro tipo de procedimiento de embargo son los asuntos laborales, que obviamente primero hay un laudo, y otros son los asuntos fiscales y administrativos, donde también hay embargos. Entonces, estamos hablando de que en algunos asuntos sí puedes más o menos saber si te van a embargar. Obviamente, pues tu abogado te va a ir diciendo aquí hay riesgo de que te embarguen y demás. En el que comentamos de alimentos, ya vemos en nuestro programa de alimentos, ya les comentamos que cuando hay una persona que es deudora alimenticia, es decir, que tiene que dar que tiene la obligación de dar alimentos, muchas veces pues no están cumpliendo, inicia el procedimiento y entonces el juez dice, pues estos niños tienen necesidad
de sus alimentos y vamos a ir con el papá en el caso que el papá no esté dando los alimentos, pues van a ir, le van a solicitar que pague y si no tiene para pagarlo, pues va a proceder el embargo. Entonces, por eso les decimos, hay varias situaciones. En lo laboral, pues los patrones cuando no pagan, por ejemplo, administrativo, fiscal, ¿qué otro dijimos? El familiar y el mercantil. Y bueno, depende del procedimiento que se esté llevando, puede surgir un embargo. No nada más es cuando alguien firmó un pagaré y no está pagándolo, sino que hay diferentes motivos por los cuales puede proceder el embargo. Ahora, también decíamos que hay veces que vas a saber que te van a embargar y otras veces no. Muchas veces, en realidad, no lo sabes. Lo puedes suponer, pero lo que sí no vas a saber es qué día y qué hora van a ir a tu casa. Entonces, ¿por qué no se le avisa a la persona previamente que va a ser embargada? Normalmente, el procedimiento ejecutivo es el que la gente se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Porque la característica de un título de crédito es que trae aparejada ejecución. ¿Cuáles son los títulos que traen aparejada ejecución, además de los pagarés? Bueno, las pólizas y otros documentos. ¿Pero por qué trae aparejada ejecución? Porque en cuanto se presenta la demanda, se ordena que se presenten en tu domicilio y te requieran el pago del importe de la deuda. Ese es el procedimiento ejecutivo. Eso es primordial. Presentas la demanda y el juez, sin investigar si la deuda está pagada, si la firma es correcta, etcétera, de plano ordena el embargo. Ordena que un actuario se presente a tu domicilio. Y muchas veces cuando vamos a esas diligencias, los deudores pretenden de manera infantil detener la ejecución diciendo, es que nadie me notificó. Perdónenme, en ese tipo de juicios ejecutivos mercantiles no hay notificación previa. Esto sí lo deben de saber y de entender. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Precisamente es la intención del procedimiento sorprender para poder tomar una garantía. Porque en el procedimiento ejecutivo mercantil, como su nombre lo dice, va la ejecución inmediata. Se llama auto de exequendum, auto de mandamiento en forma que dice, requiérasele al demandado el pago inmediato o embárguesele bienes. Y después investigamos si es un deudor o si ya pagó o si abonó, etc. Y la intención entonces de que no se le avise a la persona es para que precisamente no se puedan esconder y no puedan esconder los bienes que tienen. Y entonces cuando llega personal del juzgado a requerir, dicen, ay, no, es que no tengo nada o ya cambié de nombre la casa, el carro y demás. Entonces precisamente por eso es que no se le avisa a la persona para que no se puedan esconder y pues al momento en el que se haga la diligencia haya bienes para poder garantizar la deuda, que esa es la finalidad. Entonces, nos vamos a poner en el supuesto de que eres la persona a la que están embargando. Ya llegaron a tu casa y entonces ahí, ¿quién te va a poder embargar? Bien, lo primero que deben conocer. 1. El actuario debe de identificarse. ¿El actuario quién es? Un representante del juez, al que deben de respetar. Deben de atender y él se debe de identificar y debe decirles, vengo a embargar. 2. Si no se encuentra el deudor, vamos a pensar, si es el esposo el deudor, pues la señora tiene que decir, sí, aquí vive en su casa, pero en este momento no se encuentra. ¿Qué deben de hacer? Deben de vigilar que dejen una citación, una cédula de notificación para que el deudor espere al actuario en una nueva visita dentro de las 24 horas. Bueno, ese es en el caso de que no estén, pero volviendo, ya empezó la diligencia, ¿quiénes van a estar ahí? O sea, ¿quiénes yo le tengo que hacer caso si a mí me están embargando? Ya abrí la puerta, entonces, ok, ya primero está el actuario, ¿quiénes más van a estar? ¿Quiénes más pueden estar? Como repito, la primera persona que debe de estar es el actuario debidamente identificado y debe de llevar el expediente. El expediente es un documento tamaño oficio con logos del Poder Judicial y el actuario su credencial. ¿Quién más puede acompañarlo? Puede acompañarlo
al que le debes. Y vamos a pensar que ese día casualmente el señor no se levantó temprano, son las 9 de la mañana y llegó el actuario. Entonces va a estar probablemente el abogado al que le deben. Puede estar la persona que le deben, que se denomina actor, y obviamente el deudor y su familia. Sí, quien esté en el domicilio. Ahora, también, ¿qué va a pasar durante el embargo? Ya vimos qué personas van a estar ahí, ya sabemos, puede estar el abogado contrario, porque luego por ahí puede ser que los estén embargando y se enojen y digan, no, ¿qué hace ahí el abogado? No, también el abogado tiene que estar ahí. Entonces también, pues, respétenlo, ¿verdad? Y, ¿qué va a pasar en la diligencia? ¿Qué me va a decir el actuario? ¿Yo qué le tengo que decir? ¿Qué va a pasar? La primera etapa del embargo es identificar al deudor. El deudor, pues, con su credencial de lector se identifica, el actuario asienta y lo primero que va a hacer es el requerimiento. Quiere decir que en nombre del juez requiere, por decir algo, a Juan Pérez para que reconozca primero el adeudo y luego va a proceder a mostrarle el expediente. El expediente va a venir copia del pagaré. Entonces ahí el deudor tiene el derecho de decir, no es mi firma, si realmente no es su firma. Si no, mucho cuidado, están declarando ante una autoridad judicial y pudiera ser un delito. 2, reconozco parcialmente el adeudo. ¿Por qué? Porque el pagaré es de 100,000 pesos, pero ya aboné 50,000 y aquí está mi comprobante. Segundo procedimiento o segunda parte de la diligencia. Ya quedamos que solo debemos 50,000 pesos porque casualmente traías el recibo y el abogado que está presente de la parte actora dice, sí es la firma de mi cliente, por lo tanto de los 100,000 pesos que le pedí, páguenme 50. No tengo bienes, no tengo dinero en este momento. Bueno, el primer derecho corresponde al deudor. El deudor tiene el derecho de señalar los bienes que van a garantizar el pago. Fíjense bien, de 50,000 pesos más anexidades legales, que viene a ser los intereses y los gastos legales. Entonces, hay que señalar bienes suficientes para garantizar los 50,000 pesos del caso que hablamos. Vamos a pensar, yo no tengo bienes aquí, yo los tengo en mi empresa. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Quizás podemos hacer dos cosas. Uno, que se señalen bienes por parte del deudor, que tiene el derecho de señalar en primer término. Señala, por ejemplo, el vehículo, pero el vehículo está entalado. Bueno, verificamos que esté a nombre del deudor y dos cosas. El deudor pudiera quedar como depositario del vehículo. Bien, ese es el primer supuesto. Segundo supuesto, no quiero señalar bienes y dice, yo no tengo bienes. Bien, ese derecho de señalar bienes va a pasar al acreedor, o sea, a la persona a la que le debes. Entonces esa persona va a decir, pues usted dice que no tiene, pero yo chequé en registro público y aquí aparece este bien. Por lo tanto, yo lo señalo para embargo de lo que me adeuda, más las anexidades legales, y va a solicitar que se declare embargado y que se ordene la inscripción del embargo en el registro público de la propiedad. Hasta ahí. Tercera etapa. El actuario va a declarar formalmente embargado el bien. ¿Qué consecuencias trae esto? Que no puedes venderlo, que no puedes pedir prestado de ese bien inmueble que ya fue formalmente declarado embargado. Tercera etapa del embargo. Te van a entregar una copia de todo lo que se embargó y te van a notificar que tienes 8 días
para contestar la demanda. Es muy importante que contesten la demanda y que exhiban el documento, los comprobantes de pago que ya hicieron. Y de preferencia no abonen dinero en la diligencia, porque todo se va a abonar a las prestaciones que se reclaman y no al capital, o a menos que quede expresamente que se va a abonar a capital. Entonces, son 3 etapas de la diligencia de embargo. 1, requerimiento. En el requerimiento ustedes tienen el derecho de decir, no es mi firma, sí es mi firma, pero ya aboné, o sí es mi firma y no tengo dinero, no tengo dinero en este momento, pero señalo este bien. 2, se declara formalmente embargado. Y 3, te van a notificar que tienes 8 días para contestar la demanda. Aprovechen, por favor, contesten sus demandas. Bueno, estamos en la parte de las etapas del embargo. Ahorita vamos a retomar lo que son los bienes, qué pasa con los bienes, qué bienes me pueden embargar, porque pues es algo muy importante. Ahorita vamos a retomarlo bien, pero vamos a suponer que la persona no se encuentra durante la diligencia, es decir, fueron, lo buscaron y no lo encontraron. Ahí dijimos que les van a dejar un citatorio. Es decir, les van a decir, a tal día y a tal hora voy a venir a tu casa y tienes que estar para recibirme porque sí, te vamos a embargar. Entonces, ¿ahí qué va a pasar si la persona muy listilla se cree y entonces decide no ir? Dice, no, pues tampoco, no les abrí, pues tampoco les vuelvo a abrir y ahí a ver qué hacen, a ver cuándo me encuentran. ¿Qué pasa ahí? Si fue legalmente notificado, si esa cédula fue legalmente realizada, si se cercioraron que es el domicilio del deudor, pues perdónenme, pero el juez tiene autorizada el uso de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras. ¿Qué quiere decir? Que por no haber estado vas a recibir una sanción que pueden entrar a tu domicilio rompiendo chapas y cerraduras y haciendo la sustracción de los bienes que se denomina secuestro. Se declaran embargados y se secuestran los bienes, se van a depositar en un lugar que en el acta de embargo va a quedar establecido y va a quedar una persona como responsable del cuidado de los bienes embargados. Esa persona se llama depositario y tiene obligaciones de cuidado, el deber de cuidado y el deber de no dilapidar esos bienes y cuidar que estén en buen estado y en buena conservación. Durante la diligencia, si me están embargando a mí, ¿le puedo marcar yo a mi abogado y mi abogado puede llegar o solo tengo que hacerle caso a lo que ahí me digan? ¿Qué puedo hacer? Bueno, durante la diligencia de embargo, dependiendo del abogado y del actuario, del abogado que te está embargando y del actuario, y si sabes pedir las cosas con respeto, creo que sí se pudiera recibir una llamada de un abogado que no esté participando en la diligencia. Legalmente yo les digo que un abogado no puede participar para defender al deudor durante la diligencia, porque el actuario no tiene por qué darle el carácter de representante del deudor. Un abogado puede participar hasta una vez que termine la diligencia y corra el término de 8 días para presentarse ante el juez y hacer la defensa correspondiente. En la diligencia no puede participar. Puede participar si el otro abogado lo permite y obviamente con el respeto. Muchas veces algunos abogados, licenciados, se presentan a tratar de interrumpir una diligencia. Las diligencias no se pueden interrumpir. El juez tiene la orden de que se cumpla con su requerimiento que está ordenado por escrito y tiene autorizado el uso de la fuerza pública para hacer cumplir esa determinación de embargo. Ok, entonces sí le puedes hablar a tu abogado, si es que ya tienes algún abogado de confianza, pero ese abogado no va a poder llegar a detener, o sea, no te va a poder salvar en el momento. Es decir, o sea, solamente pues te puede apoyar, te puede dar por ahí algunos consejos, pero realmente intervención todavía no va a tener porque necesita que el juez le haya reconocido que es tu abogado y eso va a ser solamente hasta que contestas la demanda.
Entonces, durante esa diligencia, pues lo siento, pero tu abogado no va a poder participar. Sí te puede aconsejar, puede tratar de hablar con el otro abogado, pero no se le va a reconocer como tu abogado en el momento. Entonces, ahora vamos a la parte en la que ya lo dijimos, que cuando tú eres a quien le deben, tú puedes acudir a la diligencia de embargo. Se recomienda también que vayas. Bueno, pues hay ocasiones en que puede ser que la relación entre deudor y acreedor, o sea, el actor al que le debe, pues pudiera estar lastimada por la forma en que trató de cobrar de manera extrajudicial, o a veces se dan amenazas de que me pagas porque me pagas, etc. Entonces, si es una situación así, pues yo recomiendo que no se presente, que solamente vaya el abogado y haga valer lo que la ley le permite. Y todo con respeto. Todo con respeto. Entonces sí pueden ir, pero pues también tienen que evaluar si es una situación de riesgo, tanto para ustedes como para las demás personas. O bueno, si hay una buena relación, tal vez hasta lo logren arreglar. Pero sí tienen que pues ser muy cuidadosos porque hay más personas involucradas y suelen ser temas muy delicados. Ahora vamos a pasar con las preguntas. Y tenemos primero a Gustavo. Dice, hola, buenas noches. Por una deuda de mi hermano me embargaron mi carro y yo no tengo nada que ver. ¿Ahí qué pasa? O sea, ¿qué va a pasar cuando embargan algo que no es suyo? Hay ocasiones, como les dije, en la primera etapa del embargo, el deudor tiene el derecho de señalar bienes. Cuando el deudor se niega, el actor, el abogado, dice, pues ese carro yo lo vi, él andaba en él y yo lo señalo para embargo. Pero resulta que a la hora de que se verifican a nombre de quién están las placas y se considera que el dueño de las placas pues es el dueño del vehículo, ahí lo que procede es que esta persona que está afectado promueva lo que se llama una tercería. ¿Por qué una tercería? Porque él es un tercero que no tiene nada que ver en ese juicio y una vez que demuestre que el vehículo es de él y que él no tiene nada que ver en la deuda, pues el juez tendrá que liberar ese embargo y hacerle la entrega del vehículo. O sea, sí lo puede salvar. Vaya. Sí lo puede salvar. Ok. Y luego también, por ejemplo, nos están preguntando, este es un anónimo, dice, ¿qué pasa si mis hijos deben? ¿Me pueden embargar a mí? ¿Estamos en el mismo supuesto? Bien. Lo que recomendamos, normalmente, pues las personas que están más tiempo en la casa son las mamás y son las que reciben ese tipo de citatorios y ese tipo de actos de molestia. Yo les recomiendo que si tienen hijos que sean deudores, que deban a distintas casas comerciales o pidan préstamos por ahí, bueno, pues que siempre tengan a la mano su comprobante de que son propietarios del inmueble, que los servicios, agua, luz, teléfono, están a nombre, por ejemplo, de la mamá. Y si dicen, bueno, vengo a buscar a su hijo fulanito de tal, bueno, pues aquí él tiene esa habitación y lo que hay en esa habitación es lo único. Y procuren siempre tener las facturas de sus electrodomésticos. Sé que en México somos un poquito descuidados. Si no tienen esos elementos, puede ser que sí los embarguen. Entonces, recomendación, que todos los bienes tengan su factura a nombre del papá, de la mamá, y que no reconozcan el adeudo y pues que sus hijos sean responsables y cumplan con ese tipo de deudas, pero que no recaigan las garantías en los bienes de los papás, que a veces pues se asustan o quieren sacar a sus hijos de los problemas y toleran que los embarguen. Pero la orden de embargo no es en contra de ustedes, es en contra de sus hijos. Y si ustedes pueden demostrar que los bienes son suyos, no tienen por qué embargarlos. Y no consientan ustedes en la diligencia que ustedes responden por sus hijos, a menos que sea su voluntad y eso es lo que desean. Sí, bueno, sabemos que es difícil, que como decimos aquí en México, la gente no acostumbra mucho a tener las facturas de las cosas que compran,
Pero bueno, también la idea de estos programas es que ustedes puedan prevenir este tipo de situaciones. Entonces, igual le dicen, ay, no, ¿yo para qué quiero tener ahí los comprobantes? Bueno, es que no saben, muchas veces, aunque no quieran, se pueden ver involucrados en este tipo de situaciones y pues bueno, lo importante es que ustedes siempre estén prevenidos. Ahora vamos con otra pregunta, nos las manda Elisa y dice, embargaron mi casa, pero es un crédito, o sea, la sacamos con un crédito, donde mi esposo y yo somos copropietarios y estamos casados por separación de bienes. Bien. En ese caso, en muchas ocasiones, se ordena el embargo de todo el inmueble. Pero a la hora de que se conteste la demanda, precisamente ahí es donde hay que acompañar la copia certificada del acta de matrimonio, donde va a aparecer que están por bienes separados. Y entonces únicamente podrán embargar el 50% del cónyuge, los derechos del inmueble del cónyuge, que es el deudor. El que no firmó nada, pues sus derechos tienen que quedar a salvo. Aunque en la diligencia sí haya ordenado el embargo, el registro público de la propiedad, previa aclaración que usted haga, señora, señor, de que usted no firmó el documento, únicamente debe quedar el embargo por el 50% en virtud de que están casados por separación de bienes y lo están demostrando. Entonces, si nos vamos al supuesto contrario, si las personas están casadas por sociedad conyugal y los embargan, entonces ahí se va a embargar también los derechos de la otra persona que no debía. Sí, porque el deudor responde solidariamente más bien, en este caso, el deudor efectivamente va a responder con todo su patrimonio y él tiene derechos de los gananciales de la sociedad conyugal. Es decir, tiene derecho del otro 50%, sí, y por eso se va el bien completo embargado. Sí. Entonces, muy bien. Ahora tenemos otra pregunta del señor José. Dice, a mí me llegaron a embargar, pero cuando pregunté me dijeron que el título ya estaba vencido. ¿Eso qué significa? Bien, hay dos formas de establecer el vencimiento. Hay ocasiones en que hay personas que se atreven a demandar anticipadamente el título. Es su responsabilidad del abogado, porque el título tiene que demandarse hasta que está vencido. Por decir algo, tenemos ahorita un pagaré que dice 1 de diciembre. Yo no puedo demandar hoy, que es octubre. Pero más bien esa persona se refiere a la prescripción. Los títulos de crédito tienen una característica, que pueden estar afectados de prescripción. Prescripción quiere decir que si pasan 3 años de la fecha del adeudo, la deuda de alguna manera, para efectos de cobro, se cancela, aunque no la hayas pagado. Eso se llama la prescripción. Por haber pasado el término de 3 años, la ley concede que ese título ya no será pagado. Pero ojo, si en la diligencia de embargo reconoces que sí lo debes, renunciaste a la prescripción, renunciaste al derecho de decir, la ley me da el derecho de no pagar porque transcurrió el tiempo de 3 años que la ley fija para que al que le deben lo haga valer. Es decir, no, la persona a la que le deben no lo reclamó durante los 3 años que seguían del vencimiento. Entonces ahí pues ya no tiene la acción como tal, pero si a ustedes es a los que les deben, pues consulten a su abogado porque sí hay posibilidades después de cobrarlo. De otra forma, ya no sería por medio de los embargos y demás. Es otra forma, es otro procedimiento, pero también se puede. Ahora, ya nos vamos a ir a la parte más, bueno, creo que a la gente lo que le preocupa es, ok, ya me embargaron, ¿y qué va a pasar con las cosas que me quitaron? ¿Qué va a pasar? Vamos a poner el supuesto en el que, pues es gente, no sé, que renta o que la casa no es de ellos, y llegaron y se llevaron sus cosas. ¿Qué pasa con esos bienes? Eso técnicamente se llama secuestro de los bienes embargados. Los bienes en la misma diligencia se van a describir. Yo les recomiendo que pongan
mucha atención con los electrodomésticos, que son los que se pueden dañar un poquito más. Entonces, pedirle al actuario que se asiente que la pantalla está funcionando y que la pruebe, que está funcionando, que se llevan el control, que se llevan esto, que se llevan los reproductores de DVD, etcétera, y que están todos en buenas condiciones. Luego, se va a establecer en esa acta quién va a ser el depositario, o sea, quién los va a cuidar esos bienes. Y también se va a establecer en dónde van a estar depositados. Y déjenme decirles una cosa muy importante. Muchas veces se embargan vehículos. Entonces, queremos que esos vehículos se anote el kilometraje para que esos vehículos no sean usados por los depositarios. Porque desgraciadamente hay ocasiones en que esos depositarios utilizan los vehículos y le meten bastante kilometraje. Y sobre todo hay que verificar con fotografías. Hoy que es muy común tener un celular, bueno, sacarle fotografías del kilometraje, sacar fotografías de todo el estado del vehículo y además una cosa muy importante, a ustedes que les quitan sus cosas, tienen derecho de pedirle al juez, tengo dudas de dónde está mi vehículo, facilítame al actuario para poder ir a verificar que mi vehículo esté en buenas condiciones. Eso es muy importante. Sí, estamos en el caso en el que se llevaron las cosas de las personas. Ahora, también algo importante, ¿qué cosas sí se pueden llevar de la diligencia y qué cosas no? O sea, ¿van a llegar a mi casa y me van a vaciar absolutamente todo? ¿O hasta mi ropa? ¿O qué cosas sí me van a dejar? ¿Cuáles cosas sí se pueden llevar realmente? Sí, ahí en la ley nos establece algunas limitaciones, que son las cosas de uso personal. Al no decir de uso personal, pues queda un poquito, vamos a no especificar cuáles son de uso personal. Yo puedo entender, porque hemos tenido casos donde les quitan su celular. Yo digo que eso es de uso personal. Les quitan sus relojes. Hay cosas que nosotros consideramos como abogados y actuarios, que hay cosas que para nosotros son inembargables, que es el lecho donde duermen, o sea, su colchón, la base del colchón, es inembargable. La estufa, porque hay estufas que son, por ejemplo, una estufa eléctrica pues es movible. Mucha gente tiene estufa eléctrica. Otros bienes que son inembargables son los propios de los artesanos. Los propios, por decir algo, en un taller mecánico, pues si les quitamos su herramienta, ¿cómo van a trabajar? Si le quitamos a un artista sus pinceles, sus lienzos, pues también ¿cómo va a trabajar? Los enseres propios de la profesión y los bienes personales de uso común, de uso diario, incluyendo la ropa, y dice la ley, hay un apartadito, que no se consideren de lujo. ¿Qué pudiéramos entender de lujo y qué no de lujo? Es un poquito subjetivo esa palabra, pero bueno, es a criterio de los actuarios. Es muy importante que los actuarios tengan criterio por el monto de la deuda, por el lugar en donde estamos embargando, por la educación de la persona a la que estamos embargando, ser muy conscientes. A veces hay deudores que son ocasionales, pero hay deudores que son profesionales para deber. Sí. Y a esos sí hay que tener mucho cuidado para tener un poquito de rigidez. Simplemente aplicar la ley. Y bueno, ahora vámonos al caso en el que a la persona le dejaron sus cosas. Vamos a pensar que se trata de un vehículo, tal vez un vehículo, vamos a suponer clásico para ponernos en el supuesto de que no lo van a mover tanto. Es un carro clásico, casi que de colección y demás, pero bueno, se va a quedar ahí. O bien es una casa. Entonces no la van a mover, se la va a quedar como tal la persona. Ahí, ¿qué pasa? Una cosa muy importante. Esto es clave, señores. En la diligencia, que les van a dejar una copia porque es de obligación del actuario, y siempre lo hacen, porque debemos ser muy claros, siempre lo hacen. Ahí, al final, va a decir la palabra depositario judicial.
que quiere decir que los bienes no se los llevaron. Entonces muchas personas dicen, pues aquí me lo dejaron, yo lo sigo usando, bla, bla, bla. No. Tú tienes una responsabilidad civil y penal. Civil de mantener el objeto embargado durante todo el procedimiento, porque el embargo es una garantía, ese bien quedó de garantía. Y si tú lo usas, cometes el delito de abuso de confianza. Y si te lo hacen efectivo y si te meten a la cárcel. Entonces, de preferencia, los bienes embargados, respetarlos y no tocarlos. Si son vehículos, tengan mucho cuidado. Si no está asegurado, pues mínimo asegúrenlo para tener la certeza de que se va hasta, si llega a tener un daño, bueno, pues se va a reparar, pero de preferencia es que no se deben de tocar, no se deben de mover. El que te los hayan dejado es un beneficio que te da la ley de ser depositario, más tienes obligaciones civiles y penales, muy delicadas. Hay que tener cuidado. Ahora, para cerrar el tema, vamos a pensar qué pasa una vez que ya se acabó el embargo, pensando en lo que a la gente le importa, que son los bienes. Entonces ya se acabó el embargo y yo voy y pago. ¿Qué va a pasar con mis bienes? Bien. El procedimiento de embargo nació de un juicio mercantil, de un juicio donde hay un pagaré. Entonces, para que este juicio se termine, se requiere, ojo, que exista un desistimiento, que es un documento que elabora el abogado del actor, el abogado del que le debes, y ese desistimiento debe decir dos palabras: me desisto de la instancia y de la acción. Fíjense bien, me desisto de la instancia y de la acción, en virtud de que ya fueron pagadas todas las prestaciones. Ordeno que el juicio se declare legalmente terminado y que se le regresen los bienes al deudor y que se le devuelva el título de crédito, el pagaré, con la leyenda de pagado. En ese momento está terminado el juicio. Pero la otra cosa muy importante, además que ese escrito que se llama desistimiento, tiene que firmarse en la presencia del juez. Y ustedes tienen que pagar en el juzgado. No le paguen al abogado en el despacho, porque normalmente les va a dar un papelito, les va a dar un recibo y el juicio sigue vivo. Y también te pago, me entregas mis cosas y verifico que estén funcionando, porque después van a tener muchos problemas si sus cosas no funcionan bien, porque el abogado dice, no, pues es que así estaba. No, así no estaba. Hay que verificar y hay que pagar lo que te reclamen, pero al abogado se le paga en el juzgado una vez que ratifique, se llama el desistimiento. Ratificar quiere decir que se presenta en el juzgado, el abogado dice, sí es mi firma, ya está pagado, ese es el desistimiento. Solo así está terminado el juicio. Y si no pagaste, ¿qué le van a pasar a tus cosas? Bien, la consecuencia de un embargo, y muchas veces por la omisión del deudor, que hay muchos pues que les vale, pues ¿qué va a pasar? Que sus bienes se van a sacar a remate. Y muchos dicen, bueno, debo 100,000 pesos, me quitaron el coche y vale 110,000, 120. Ya estamos a mano. No, señor. Esos bienes se van a evaluar y normalmente se evalúan más abajo del valor comercial. Entonces, puede suceder que usted esté pensando que debo 100,000 pesos, el coche vale 110, 120, ya estoy a mano. No, porque tu coche te lo remataron en 50,000 pesos. Entonces, ya no tienes coche y sigues debiendo. Y puede ser que vayan y te vuelvan a embargar con las mismas consecuencias. Entonces, debes de ser pues muy inteligente y asesorarte, porque tienes el derecho de asesorarte. Sí, son temas delicados que, bueno, no hay que dejarlos al común, tienes que siempre consultar a un especialista. Obviamente aquí les estamos dando algunos consejos,
Pero siempre es importante que estés acompañado de un abogado que sepa lo que está haciendo, que sepa de lo que se va a tratar, o sea, que sea especialista. Entonces, bueno, pues esperamos que este programa les haya ayudado, les haya servido. Son algunos tips, algunas recomendaciones, como siempre. Y también es importante decirles que ahorita sí nos enfocamos un poco más o mencionamos más en las deudas que están en un pagaré y demás, pero en realidad el procedimiento como tal es muy parecido en las diferentes materias que les comentamos, de laboral, mercantil, administrativo y fiscal. Son muy parecidas las diligencias, prácticamente son iguales. O sea, la base es prácticamente igual. Entonces, por ahí sí hicimos más el comentario de los pagares, pero les digo, se puede aplicar a diferentes materias. Y yo creo que es todo por el día de hoy. A mí sí me gustaría hacer una aclaración muy importante. Las deudas con las instituciones de crédito utilizan ciertos despachos que tienen tintes gangsteriles. Las deudas de carácter meramente mercantil, pagarés, títulos de crédito, no constituyen un delito en sí mismos. El artículo 17 constitucional nos señala que las deudas de carácter mercantil, nadie puede ser privado de su libertad. Esto es muy importante. Es muy importante, no para que digan, no pago, al cabo me dicen que no es un delito. No es propiamente un delito, pero yo se los digo y se los aclaro para que no caigan en ese tipo de amenazas que utilizan ciertos despachos, que más que despachos son gastos. Entonces, tener mucho cuidado, ver las cosas con objetividad y pues reconocer si debemos, ver la forma de negociar, pero cuando lleguen ese tipo de amenazas, por favor, sí tengan mucho cuidado. Nadie, porque veo a veces hay gente que se estresa mucho y hasta, no crean, no exagero, hay quienes han pensado en suicidarse por deudas. Entonces debemos de tener mucho cuidado, no amerita una pena privativa de libertad. Es importante. Sí, es importante que no vayan a caer en ese tipo de amenazas porque sí suelen asustarse mucho. Entonces recordar todo lo que les dijimos aquí y pues como siempre esperar que les haya servido este programa, nuestros consejos, nuestras recomendaciones y nuestra manera de compartir el conocimiento. Ojalá les sirva. Les recordamos que nos encontramos en República Mexicana número 304, segundo piso, Fraccionamiento El Dorado, en esta ciudad de Aguascalientes. Tenemos número de teléfono 449-917-1819. Contamos con asesorías virtuales. No olviden en dejarnos sus comentarios y sus dudas, sugerencias. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que está la Fundación Juan Pablo II, que se encarga de dar asesorías gratuitas a personas de escasos recursos. Igual la encuentran en el mismo lugar que el despacho. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Conoce tus derechos con los expertos. Con una visión clara y concisa de los procesos jurídicos. Por parte de nuestros abogados, Elena Castro Villarreal y Jesús Enrique Castro. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Hasta la próxima emisión.